Y como es habitual en nuestra edición central de las noticias, tenemos el espacio de la entrevista para conversar con la diputada por la región de Antofagasta, Giovanna Ahumada, a quien le agradecemos el tiempo para conversar con nosotros y tratar temáticas de interés ciudadano, por supuesto, que a usted le importan y que lo ve día a día en las calles y en el diario vivir. Diputada, como siempre, muchas gracias por el tiempo y por visitar Antofagasta Televisión. No, muchas gracias a ustedes una vez más por poder en este espacio conversar de cosas importantes y que le preocupan a la mayoría, ¿cierto?, de la ciudadanía, principalmente a la gente que hoy día está aquí, en la región. Y que día a día, diputada, vive lo que gran parte del país, inseguridad, que pareciera ser el tema madre hoy en día en Chile completo. No hay, tengo la sensación que no hay, y usted lo percibirá también en la Cámara, no hay ciudad donde no se vive inseguridad por estos días en Chile. Es que esto hoy día es de manera transversal, como yo digo siempre, desde Arica a Magallanes. La situación de la inseguridad, el tema de las bandas de crimen organizado, que si bien nosotros tenemos algo focalizado a nivel de la macro zona norte y claro, en lo particular en la región de Antofagasta, esto está viviéndose a nivel nacional y nos tiene muy complicados y muy preocupados porque esto debería haberse tomado con anterioridad. Debimos haber prevenido las situaciones y no estar hoy día reaccionando y muchas veces tarde. Y esa es la sensación que queda en la ciudadanía. Claro. Obviamente vemos que los índices de homicidios son peligrosos. Vemos que la criminalidad organizada se ha tomado en nuestras calles. Vemos familias extorsionadas, cosa que antes no eran delitos que se veía solo por televisión. Hoy día hay gente que los vive todos los días. Es que eso es lo terrible. Cuando parte el periodo, yo voy a hablar del 2022, el 11 de marzo, yo hablaba de que la seguridad era una urgencia nacional. Y nosotros partimos con un estado de excepción en la zona, cosa que no se renovó en su minuto. Pero tampoco se tomaron acciones ni tampoco se le tomó el peso de lo que realmente nosotros en la zona norte y en la región de Antofagasta estábamos viviendo. Entonces, habían otras prioridades en ese minuto, lamentablemente, era el tema del proceso constituyente, del primero. Y eso postergó priorizar y enfocarse en el tema de seguridad. Entonces, acá no se trata de echarle la culpa al antes, al después, a la hora, claro. No. Acá hay una situación que todos teníamos que asumir, cada uno en su rol. Y por supuesto el Ejecutivo, que tenía que entender la realidad particular que vivimos nosotros en la macrozona norte y en la región de Antofagasta. Nosotros dejamos de ser una ciudad, una región de tránsito. Nosotros hoy día tenemos asentadas las bandas de crimen organizado. Estamos viviendo lo mismo que se vive en Santiago, proporcionalmente hablando, pero tenemos la misma realidad, tenemos extorsión, sicariato, ya teníamos portonazo en un nivel tremendo, que se ha ido agudizando, somos el puente para poder cruzar con el robo de vehículos, es la región, no cruzan los vehículos que se roban por otra región, es por la región de Antofagasta. Entonces, esas cosas, ¿dónde están priorizadas? La misma ministra Vallejo dijo que este gobierno había recibido el país patas para arriba con respecto al tema de seguridad. Bueno, pero ella lo tenía muy claro el día 11 de marzo cuando asumió. ¿Por qué después de un año y algo más recién se toman acción? Se reaccionó tarde, pareciera ser. Hubo negativas por parte del gobierno a ciertas medidas que terminaron siendo ejecutadas hasta ahora, como por ejemplo el estado de excepción de la macrozona sur. Como oposición se dijo siempre que no y hasta el día de hoy no ha parado de votarse y de aprobarse. Exactamente. El estado de excepción hoy día es excepcionalmente permanente. Así le decimos nosotros en el Congreso porque de excepcional no tiene nada. Es permanente y reiterativo. Igualmente lo que está ocurriendo con infraestructura crítica hoy día en la frontera, ¿cierto?, en la macrozona norte. Hablando de Arica, Iquique y Antofagasta. Y eso, de lo cual hoy día también se jacta el Ejecutivo, es algo que ellos no tenían considerado. Hay que ser bien honesto, ellos querían infraestructura crítica para colocarla en la macrozona sur y poder sacar el estado de excepción. Obviamente no les resultó porque el nivel es tremendo y no se ha podido controlar, entonces infraestructura crítica no sirve para controlar. Entonces se nos colocó un espacio para protección de frontera.
Si no hubiese habido presión, ¿tendríamos infraestructura crítica protegiendo la frontera? Por supuesto que no. Y acá hay un choque ideológico que muchas veces no se quiere asumir, pero es verdad. A nosotros nos ha costado, yo tengo muchos proyectos de iniciativa propia que han ido avanzando, como declarar el ingreso ilegal como delito, que además contempla el criterio Valencia, que nos costó mucho sacarlo adelante y que hoy día se debe votar en el Senado, esperamos que en marzo rápidamente. Pero no es porque nosotros estemos en contra de la migración, sino que entendemos que se debe controlar y que deben también darse señales. Nosotros no queremos tampoco en las cárceles, como el proyecto de ley que ya va a estar, ¿cierto?, publicado en el diario, que habla del ingreso ilegal y de las expulsiones inmediatas, cuando se pilla en flagrancia, ¿cierto? Y donde hay un radio de 10 kilómetros para que nuestras Fuerzas Armadas se puedan mover y puedan controlar, cosa que hoy día está solo en puntos específicos. Por eso estas diferencias y estas modificaciones de ley. Y para nosotros era importante y obviamente tuvimos que pelear ideológicamente, pero se nos trata de encasillar como que nosotros estuviéramos en contra, y no es eso, solo que no hubo control, no tenemos hoy día, a ciencia cierta, no conocemos las identidades de las personas que están transitando en nuestro país, y tampoco tenemos la capacidad, y eso es lo que tampoco se entiende. En la macrozona norte y en la región de Antofagasta nosotros tenemos crisis de educación, de salud, en el tema habitacional, que crecieron, ¿cierto?, nuestros campamentos en la región. Y eso nosotros ya traíamos problemas, yo digo, político-social para dar respuesta a las necesidades de nuestros compatriotas. Podemos ayudar y sostener a algunas personas que vienen, pero no a todo, no se puede. Y hay que ser honestos, no damos abasto, no podemos resolver los problemas que tenemos con nuestra gente que está en situaciones precarias y de riesgo y vulnerables. ¿Cómo lo hacemos con el resto? Entonces no se trata de que uno quiera marginar, pero es que no están dadas las condiciones. Claro. Hoy día no hay ningún ítem en salud para el tema de la migración, por lo cual con los mismos recursos se reparte para un mayor número de atenciones. Es como la economía de la casa. Es claro. Si está preparado el día para la familia, que son 4, y llegan 8 personas más de invitados... Y ni siquiera de invitados. O bueno, para decirlo de alguna forma, no hay por dónde... No hay por dónde ni 2 papas más al caldo alcanza. No da. A eso voy. Claro. Como suma y resta, digamos. Exactamente, y no tiene que ver con que uno no quiera. Claro. Pero no podemos, no tenemos la capacidad. Hoy día estamos luchando, por ejemplo, con lo que ocurrió ahora en la quinta región. Y lamentablemente tenemos que reconstruir un número indeterminado aún de temas en el tema habitacional. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si ya traíamos un déficit y ahora vamos a tener que enfocarnos en esta situación gravísima y donde las personas nos están exigiendo y corresponde estar ahí. Diputada, 2 consultas. ¿Se instauró o se llamó tarde al COSENA? Muy tarde. ¿Muy tarde? Muy tarde, porque esto, insisto, partió el 2022. Nosotros debimos estar ahí trabajando en lo que corresponde a temas de seguridad. Y ahí tiene que ver algo... Y la crisis se empezó a agudizar. ¿Por qué siempre tenemos que esperar hasta el último minuto? Y en este caso, usted dijo algo recién, ¿tiene que ver algo con estas barreras ideológicas del gobierno? Completamente. ¿Por qué? Porque el COSENA, todos lo dicen, se llamó en su minuto o se utilizaba de manera constante en la época de la dictadura. Pero sin embargo, después de aquello, reintegrada la democracia, también fue citado en un par de oportunidades, pero para hacer aporte, para poder decir efectivamente cuál podía ser la alternativa utilizando a las fuerzas policiales y las fuerzas militares. En el Consejo de Seguridad Nacional. No, exactamente. El último en tiempos modernos fue para el último gobierno del presidente Piñera, para el 18 de estallido social. Sí, fue el último llamado de COSENA. Así es. Hace poquito conversó con Antofagasta Televisión, diputada, respecto al trabajo militar en control de seguridad urbana. Es complejo, ya los comandantes jefes fueron bastante claros, dijeron no estamos preparados para esto. Nuestra base, nuestra misión no es estar en la calle combatiendo el delito. Exactamente. Usted se refirió en su momento a una policía militar. Nosotros cuando aprobamos la infraestructura crítica hablamos de enfocar a las policías y utilizar la capacidad, ¿cierto?, de las Fuerzas Armadas especializadas y
policía militar, policía de frontera, policía especializada. ¿Policía de frontera? Sí. ¿Por qué? Porque necesitamos también recuperar a nuestros carabineros. Y tiene que haber una policía... Tienen tareas exclusivas. Exacto. Para... Claro, perfecto. Entonces necesitamos colocarnos hoy día en la realidad, en el contexto que estamos viviendo. Hoy día yo hablaba, por ejemplo, con la policía marítima. Ellos tienen atribuciones, pueden, ¿cierto?, controlar, detener... Borde costero. Bueno, esa misma experiencia y la profesionalización de lo que ellos hoy día hacen, porque además controlan, ¿cierto?, el tráfico de drogas que se hace a través de la costa y de los puertos, bueno, hay una posibilidad de unirse, ¿cierto?, y de entregar información y de crecer, y podríamos tener, por supuesto, una policía militar. Experiencia, quizá, diputada, con el extranjero. Tengo entendido que hubo un acercamiento bastante importante, por ejemplo, con la policía colombiana en su momento, a raíz de las extorsiones, secuestros. Claro, para conocer la realidad y cómo es que se trabaja, y así de manera internacional con otros carteles y otras realidades que se han vivido a lo largo, ¿cierto?, de la historia en otros países también, y cómo se ha logrado hoy día controlar. Y obviamente Chile siempre tuvo muy buena relaciones exteriores con la mayoría de los países. No olvidar que antiguamente venían desde otras fuerzas militares, traían, ¿cierto? Habían intercambios de experiencia. Se capacitaban en carabineros. Exactamente. Entonces, ¿cómo no poder recuperar esas relaciones, ese trabajo? Y al revés. Exactamente. Ir compartiendo. Algo aún más importante. Hoy día las fuerzas militares nos dicen que no están preparadas. Si nosotros hubiésemos actuado preventivamente y hubiésemos trabajado desde el día 1, no tendríamos esta respuesta, porque ya tendríamos algún número de, ¿cierto?, de militares especializados, porque si lo hace la Marina, ¿por qué no lo puede hacer las fuerzas militares, ¿cierto? Pudiéramos tener un contingente especializado para la frontera, para combatir el crimen organizado. Otra de las cosas que nosotros también propusimos es una organización intersectorial para poder entregar información, experiencia, investigación, inteligencia, colocar los recursos. Hoy día la priorización debe estar en la seguridad. Yo envié una carta al presidente y también al Senado y a la Cámara de Diputados, porque yo creo que muchas veces se dice, no, es que vamos a trabajar en ciertos proyectos, no, es que vamos a focalizar esto, pero no hay una dedicación exclusiva. Lo mismo también dijimos de trabajar durante estos feriados parlamentarios. Si es que hubiese la urgencia, ¿y de dónde nace la urgencia? Nace del Ejecutivo, quien nos puede ayudar a colocar priorización y urgencia a los proyectos que se están discutiendo, y esto se puede hacer de manera paralela, pero no está focalizado, no estamos enfocados en estar una semana, 2 semanas trabajando legislativamente en proyectos que tengan que ver con modificaciones especiales que quiera PDI, Carabineros, las fuerzas militares, o que el Ejecutivo quiera que se modifique algo en particular desde la Constitución. Eso podríamos estarlo haciendo. O de los mismos proyectos que hemos presentado nosotros, porque en temas de seguridad hay muchos proyectos, pero no son considerados ni tampoco se priorizan. Entonces, nosotros podemos querer hacer cosas, pero también tiene que haber un apoyo, y acá cada uno debe trabajar desde su rol en manera paralela, porque de lo contrario, si uno va por allá y el otro va por acá, así no funciona. No. Y aquí hay que dejar los egos y las diferencias, porque lo más importante hoy día, sobre todo para nosotros en la región, es la seguridad de las personas. Sin lugar a dudas. Diputada, migración. Tema también relevante, tomando en consideración que nos encontramos en la puerta norte del país. Sí. Las 3 primeras regiones son las que se llevan, entre comillas, el peso, ni hablar de Arica, Parinacota y Tarapacá. Claro. Temporada invernal bajó considerablemente, pero ahora estamos en pleno verano, las cosas de seguro van a comenzar a cambiar. Exactamente. Y bueno, ya lo hemos visto en varias situaciones en Colchane, también al interior de San Pedro, esta balacera que hubo, ¿cierto?, con Carabineros, las Fuerzas Armadas, con tráfico de droga, donde escaparon efectivamente y dejaron ahí todo el contrabando, claro, que iban. Entonces, bueno, esto muestra la realidad. Este es el día a día, que pareciera que muchos no quieren aceptar que estamos viviendo. Y en el tema de control, yo también he sido súper crítica, porque, a ver, acá las personas entraban sin tener ningún control. Cuando nosotros nos dimos cuenta de que Pedro, Juan y Diego entraban por nuestro país, se movían, estaban sin documentación, no sabíamos quiénes eran. Entonces, ¿por qué no se hizo nada en su minuto? ¿Por qué tuvimos que esperar a darnos cuenta que teníamos estas bandas de crimen organizada
actuando, porque muy distinto, y yo también estoy de acuerdo, que anteriormente seguro entraron otras personas que Sí, claro. venían, que eran de bandas de crimen organizado y que estaban de alguna manera escondidos en nuestro país, pero hoy día las tenemos actuando, o sea, ver cuerpos descuartizados, gente que es... tiene un nombre que los liquidan, digamos, porque es una muerte directa, que es un disparo en la cabeza, porque es un sicariato, extorsiones. A la mamá con su hija el otro día que la entran a robar, la secuestran para cobrar 10 millones de pesos. Entonces nosotros, y yo he pedido mucho el estado de excepción, y yo sé que no es la solución, nunca he dicho que es la solución, pero necesitábamos demostrar de alguna manera que estábamos empoderados, que no íbamos a dar espacio, que estábamos en la misma sintonía, porque si nos ven divididos, peor aún. Entonces, por eso yo digo que tienen que haber señales y nosotros debemos trabajar en el control y también en comprender que no tenemos capacidad de tolerar a todos y que aquellos que han llegado a nuestro país a hacer daño, bueno, tienen que irse, sí o sí, nosotros no podemos darle espacio y eso... Nosotros representamos al Poder Legislativo, pero ¿quién nos representa a nosotros? En todo sentido, es el presidente. Entonces, desde ahí hacia abajo tienen que estar las señales. Señales que comienzan a salir para la gente de forma intermitente, Exacto. tardía para muchos, y cuando ya la tormenta ya está aquí. Nosotros en innumerables ocasiones conversamos con Javier García Choque, el alcalde de la comuna de Colchane, y él nos decía que en su momento, por hora, en su pueblo pasaban 600 personas ingresaban. Imagínese. O sea, él en su momento nos contó que tuvo 2.600 personas en Colchane, en una ciudad que es para 360, o sea, no hay servicio, que aguante, no hay policía que aguante una cantidad de gente de esa forma. No, es que esa es la realidad. Entonces, tenemos situaciones precarias de carabineros, de aduana, de servicio de impuestos internos, que debieran estar generando controles desde la frontera del ingreso y de lo que hay acá en la región. ¿Y por qué hablo de servicio de impuestos internos? Porque hay muchas pymes, de alguna manera, que han proliferado en nuestra región y que debemos saber cómo se instalan, de dónde vienen esos recursos y qué es lo que está pasando ahí. Es interesante porque mucha gente nos ha llamado y dice, no, ya sabe que acá hay lugares donde se sabe que el arriendo es de aproximadamente 2 millones de pesos mensuales, más la luz, póngale 2,5 millones, y nunca hay nadie adentro y llevan 2 años parados ahí mismo. ¿Y cómo sobreviven? Exactamente. Es una pregunta que no está muy alejada de lo que uno podría decir, bueno, algo raro, o sea, por lo menos te genera duda. Nosotros que somos nacidos y criados en la región, que la conocemos desde siempre, esas cosas obviamente nos llaman la atención. ¿Quién no ha tenido una pyme? Ha partido con un negocio pequeño, en una esquina. ¿Y cuánto ha costado mantener el negocio? Y nosotros vemos que parten en esa esquina, después a la otra cuadra tienen otro negocio y en la demás allá tienen otro. Cuando tú con suerte te da para subsistir. Entonces, esas cosas, en eso tenemos que trabajar y es ahí donde se tiene que colocar el foco, los recursos y la energía. Y me va a disculpar, pero yo he visto negocios que cierran a las 2 de la mañana, no sé qué negocio funciona hasta las 2 de la mañana. Bueno, ¿qué quiere que le diga? Hay muchos reclamos y uno entiende, escucha y se conecta con los vecinos y las vecinas porque es una realidad que vivimos todos. Antiguamente uno decía, no, estas cosas pasan en Santiago. Sí. Después nos empezaron a pasar a nosotros, pero uno decía, mira, pasan en tal sector, a lo más, o en ciertos horarios. Hoy día usted no puede sacar ni al perro a la esquina, porque no sabe lo que le va a pasar. Sí. Y esa es nuestra realidad. Entonces, aunque uno parezca disco rayado, yo cada vez que puedo, a cada ministro, cada vez que puedo conversar, lo expongo porque necesitamos visibilizar y llevar nuestra realidad para que entiendan. Porque quien no vive en nuestra región no entiende lo que nosotros estamos viviendo. Y yo he sido súper crítica porque yo no me quiero acostumbrar a esto. Yo no quiero normalizar lo que estamos viviendo en nuestra región. Y así me canse, voy a seguir con esto porque de verdad yo creo que nadie quiere esto para nosotros. No, claro, y dejar de ser reactivos.
Exactamente. Tiene que ser proactivos, Sí. adelantarnos quizá un poquito Es que a la tenemos que realidad. hacerlo y yo por eso decía, ojalá que si el COSENA en esta primera reunión dijo lo que dijo, entonces actuemos al tiro rápidamente. Yo no veo, como digo siempre, no veo a nadie corriendo. Yo veo a todo el mundo tranquilo, relajado, conversando, pero ¿quién está corriendo? ¿Quién está corriendo? Si esto es una urgencia, esto era para ayer, no es para mañana. Las soluciones, estamos atrasados. Da la sensación que el crimen organizado corre más rápido que... Exactamente, que y no nuestros, podemos dar, esa es la peor señal que podemos dar. Así que yo de verdad espero y se entienda la disposición que hay de muchos parlamentarios de todos los sectores y también desde el Senado para trabajar legislativamente, pero tenemos que hacerlo coordinado en otras líneas, pero todos juntos, porque si lo hacemos separados no funciona. no funciona. Diputada Giovanna Ahumada, muchas gracias por el tiempo, por haber visitado No, gracias a Antofagasta. ustedes y toda la disposición. Solo decir que todas las personas que quieran comunicarse lo hagan con todos sus parlamentarios. Necesitamos que nos cuenten, que nos digan lo que está ocurriendo para poder cumplir nuestro rol, tanto legislativo como fiscalizador, para poder trabajar y buscar las soluciones para cada uno de nuestros antofagastinos, y hablo de la región en general, porque no podemos permitirnos normalizar lo que estamos viviendo hoy día. Muchas gracias, diputada. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. No se separe, regresamos enseguida con más informaciones.